Muy buenas noches, doctor, compañeros. Somos el equipo B. Estamos conformados por mi compañera Alma Cecilia, mi compañero Vázquez Jesús y su servidor Juan Pablo. Vamos a exponerles sobre el estado hiperglucémico e hiperosmolar. Podemos pasar a la que sigue, por favor. Aquí tenemos el contenido. Primero vamos a ver la definición, después epidemiología, los factores precipitantes, la fisiopatología. Después pasaremos a ver el cuadro clínico, el diagnóstico, el tratamiento y por último el pronóstico o si hay complicaciones. La que sigue. Entonces, como definición, vamos a tener que el estado hiperglucémico hiperosmolar, pues es una de las complicaciones metabólicas agudas, en este caso severas, que se nos puede presentar, ya sea al diagnóstico o durante la evaluación en pacientes con diabetes mellitus. Ahora, esta complicación aguda es más frecuente, pero no exclusiva, este, que se presente en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Aquí como vemos en el cuadrito. Eh, entonces, pues se va a definir por la presencia de una hiperglucemia, una hiperosmolaridad y deshidratación grave. Esto también con ausencia de cetoacidosis, acompañada de alteraciones del estado de conciencia que pueden ir desde la letargia hasta un coma profundo. Ok, la que sigue, por favor. Como epidemiología tenemos que en estudios realizados en nuestro país, pues se estima que la mortalidad puede llegar a ser hasta el 40% en pacientes con otras comorbilidades, especialmente, por ejemplo, procesos infecciosos o cardiovasculares. Eh, Aquí lo que podemos ver estos datos de un caso por 1000 personas al año y que en pacientes mayores de 65 años se ha reportado una mortalidad hasta del 71%, pues es sacado de una guía de práctica clínica del año del 2018. En este estudio, pues se evaluaron los porcentajes, pero actualmente podemos intuir que pues ya superó hasta ese 40%, ¿no? Porque pues las estadísticas van subiendo. Esto a medida de que la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 pues también va aumentando. La que sigue, por favor. Vamos a pasar ahora a los factores precipitantes. Entonces, tenemos, ahorita como les dije, pues ocurren normalmente, pacientes ya en edad avanzada, principalmente ya con alteraciones presentes, por ejemplo, en la percepción de la sed, o sea, esto quiere decir deshidratación, o que viven solos, esto ya que pues tienen un mal control de su diabetes mellitus tipo 2 donde, pues ya se puede desencadenar una descompensación, hiperglucémica y se pueden ver ya, esos procesos que pueden producir ya un déficit real o relativo de insulina, el cual pues se está dando por ese aumento de las necesidades del organismo. Causas que producen un déficit real o relativo de insulina principalmente son las infecciones, sobre todo infecciones de origen respiratorio, como por ejemplo puede ser una neumonía, este, igual el mal uso de los fármacos, que puede ser glucocorticoides, también los beta bloqueadores o antipsicóticos orales. Ahora, guiándonos por las causas de deshidratación, pues entra el mal uso de diuréticos y también pues el presentar un cuadro agudo de, por ejemplo, diarrea o vómitos. En caso de los factores que aumentan la osmolaridad plasmáticas, pues se va a centrar un poco más en la dieta. Por ejemplo, una nutrición enteral, que la podemos dividir en una vía oral o por sonda. La que sigue, por favor. Entonces, ahora pasando a la fisiopatología, pues tenemos que, al contrario que lo que ocurre en la cetoacidosis, donde se ve que predomina un déficit de insulina y cetogénesis, perdón, en esta va a predominar, pues, la deshidratación. Aquí los trastornos metabólicos son consecuencia del déficit de insulina relativo y por el exceso de hormonas, contrarreguladoras, como pueden ser las catecolaminas, glucagón, cortisol principalmente. Entonces, primero vemos aquí en su esquema que ven a su izquierda, pues nos está mostrando parte de lo que es la cetoacidosis, pero pues eso no lo vamos a ver. En este caso, en el estado hiperosmolar hiperglucémico, los valores de glucemia son mucho más elevados debido a la deshidratación, lo cual conlleva una insuficiencia renal que agrava más la misma deshidratación y la misma hiperglucemia. Y vemos cómo está la flechita que nos regresa como si fuera, pues ahora sí que un ciclo, ¿no? Que no se cierra y que va continuando y obviamente va aumentando.
Después podemos pasar al otro esquema de la derecha. Aquí está presente pues el déficit relativo de insulina, pero pues no es tan importante como en la cetocidosis. Aquí, como les dije, pues es la deshidratación. La diferencia del déficit de insulina pues va a radicar precisamente en que en la diabetes tipo 1 pues no hay células beta que generen insulina, entonces el déficit va a ser absoluto. En cambio, en la diabetes tipo 2 pues es relativo, es decir, la insulina producida no funciona en los tejidos. Esto es importante porque, como les expliqué en el otro esquema, pues podemos ver ese mecanismo similar entre las dos por los aumentos iniciales, pero aquí va a estar esa diferencia. Ok, entonces, eh, lo que nos importa ahorita en el estado hiperosmolar hiperglucémico, en esta es que sí funciona esa enzima, que es pues la palmotil transferasa 1 que aquí en este caso, como les dije, la insulina sí se encuentra presente por el déficit, pero es relativo. Esto es muy importante que lo recuerden, porque el estado hiperosmolar y hiperglucémico pues no van a generar cuerpos cetónicos, lo que nos va a llevar a una producción de síntesis de glucosa. Esto va a aumentar demasiado, entonces por el aumento de esta, lo que nos va a generar pues va a ser una importante deshidratación, debido precisamente a ese aumento de la hiperosmolaridad causada por el incremento de la glucosa. Después, lo que va a pasar es que el riñón va a tratar de empezar a generar esa diuresis osmótica, es decir, pues eliminar todo ese exceso de glucosa mediante la orina y en un principio va funcionando, pero lo que ocurre es que el riñón pues tienen que utilizar agua para utiliza agua del plasma para eliminar esa glucosa y con eso pues nos va a llegar otra vez ese aumento de la deshidratación y hace que este estado pues siga avanzando y nos lleva ya a un punto que veremos en el cuadro clínico que es ya un estado de coma. Entonces la que sigue, por favor. Bien, ya continuando con el cuadro clínico y enfocándonos un poco en estos aspectos que nosotros vamos a ver en nuestro paciente, es importante conocer que el avance de los síntomas va a ser de días a semanas, como tal no se va a presentar de una manera súbita, como lo hace la cetoacidosis. Y como tal, pues puede incluso hasta presentar un prodromio progresivo, que ya puede ser poliuria, polidipsia y ocasionalmente polifagia, ¿no? Pero esto más que nada ocurre en las últimas semanas, ¿no? Ahora, también es importante saber que va a haber ciertos datos clínicos que van a ser como que más relevantes. En este caso, pues va a ser los mareos, el letargo, cuestiones de delirium o de coma. Esto igual pues va a depender del estado de deshidratación que tenga el paciente y puede incluso derivar a convulsiones generalizadas o focalizadas. También podrá tener algunas alteraciones y cambios visuales, hemiparesias o incluso hasta déficit sensorial por la misma cuestión. Miren, es importante nosotros desde un principio conocer a nuestro paciente. Desde la amnesia hay que conocer si tiene antecedentes de infarto agudo del miocardio, eventos cerebrovasculares, septicemia, neumonía, como tal, antecedentes de situaciones que aumentan la necesidad de insulina y que hagan perder líquidos del cuerpo, ¿no? O que como tal obstaculicen el consumo de agua. Así que, pues, como tal, vamos a tener el típico paciente que va a ser de la tercera edad, que va a tener o va a cursar con diabetes mellitus tipo 2 ya conocida. Va a tener, pues, ya saben, ¿no? Poliuria, la pérdida de peso y como tal el compromiso del estado mental. De hecho, esto pues llega a pasar que, por ejemplo, el paciente se puede quedar a llegar dormido poco a poco hasta llegar a un estado de coma, ¿no? De hecho, es por eso que es importante la cuestión del compromiso mental. Y como tal, nosotros en la exploración física vamos a tener signos de deshidratación grave, vamos a tener hipotensión y taquicardia. Todo esto de hipotensión y la taquicardia van a ser como sistemas compensatorios, ¿no? Eh, y como tal, pues también en los signos de deshidratación grave vamos a tener, por ejemplo, que nuestro paciente tenga el signo de pliegue positivo, tenga sus ojos hundidos, mucosas orales súper secas, o sea, en pocas palabras que va a estar tan deshidratado por la pérdida de líquido del riñón, que es por eso que va a estar hipotenso. Y les digo, como mecanismo, esto ya a un nivel de sistema nervioso simpático va a tener taquicardia, perdón. Bueno, ahora hablaremos rápidamente del diagnóstico y bueno, tendremos dos tablas de criterios. El primero nos habla de la guía de práctica clínica de estado hiperglucémico hiperosmolar, que se sugieren pues como criterios de diagnóstico para esta patología.
tomar en cuenta una glucosa mayor o igual a 600, una tonuria leve o ausente de 0 o a una más positiva. También un bicarbonato de mayor a 15 miliequivalentes sobre unidades y un pH, bueno, en este caso encontraremos un pH ya sea arterial o venoso que sea menor a 7.3. También deberemos tomar como criterio la osmolaridad sérica efectiva, que debe de ser mayor o igual a 320 miliosmoles sobre kilogramo. Y bueno, como ya se había mencionado dentro del cuadro clínico, identificar las alteraciones del estado neurológico, que esto puede ser variable dependiendo del estado en el que se encuentre, ya sea somnolencia, estupor o llegar al estado de coma. La que sigue, por favor. En los otros criterios de diagnóstico, bueno, tomaremos los criterios de, según el ADA, en el 2019 para el estado hiperosmolar hiperglucémico. Estos son muy parecidos a la guía de práctica clínica, pero bueno, pues también tomarán en cuenta glucosa en plasma de mayor a 600, pH mayor a 730, un bicarbonato sérico mayor a 15 miliequivalentes sobre unidades, cetonas en orina. Estas tienen que estar ausentes o en estado moderado. Cetonas en suero igual ausentes. La osmolaridad sérica igual o mayor a 320 miliosmoles. Y bueno, también aniones Gram que pueden ser variables, pero presentes, alteraciones en el estado mental de estupor a coma y pues un estado de deshidratación. Este debe de ser severa, aproximadamente 9 litros. La que sigue. Bueno, es importante tomar en cuenta el diagnóstico diferencial del estado hiperosmolar hiperglucémico en comparación a la cetoacidosis diabética. Este diagnóstico diferencial, bueno, en el estado hiperosmolar hiperglucémico va a haber deficiencia relativa de insulina. En la cetoacidosis hay una deficiencia absoluta de insulina. En el estado hiperosmolar, los niveles de glucosa deben de ser mayores a 600 y en la cetoacidosis diabética de 250. La cetoacidosis diabética se identifica porque es un pH menor a 7.3 y un bicarbonato menor a 18. En el estado hiperosmolar, el pH debe de ser mayor a 7.3. En la cetoacidosis debemos de ver los cuerpos cetónicos positivos de moderado a muy presentes y en el estado hiperosmolar pues como tal deben de estar ausentes, no debe de haber cetonuria o cetonemia muy leve y el bicarbonato debe de ser mayor a 18. En cuanto a las alteraciones del estado mental, se presentarán solo en el estado hiperosmolar hiperglucémico. Y bueno, pues este cuadro clínico del estado hiperosmolar es lento y la cetoacidosis diabética es rápida, se tiene que presentar dentro de las primeras 48 horas. La cetoacidosis se presenta más en diabetes mellitus 1 y el estado hiperosmolar en pacientes más frecuentemente con diabetes mellitus tipo 2. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento, pues va a haber un tratamiento farmacológico y uno a medida de hospitalización cuando los pacientes llegan a nivel hospitalario. En cuanto al tratamiento general y pues el primordial es que nuestro paciente recupere la severidad de la hidratación, de la deshidratación que tiene. Y pues bueno, se sugiere empezar con una solución salina de 0.9, independiente del valor de sodio sérico que tenga nuestro paciente, como inicio del tratamiento, a una velocidad de infusión de 500 a 1000 y de 15 a 20 kilogramos durante la primera hora. Consecutivo a esto, se va a utilizar igual una solución salina de 0.9, pero a 1500 milímetros sobre hora de la velocidad de infusión. Y bueno, esto ya va a ser progresivo dependiendo de cómo esté respondiendo nuestro paciente.
Posterior a iniciar con los líquidos, bueno, se sugiere valorar el nivel de sodio en sangre, y pues este debe de ser medido en 0.016 y una glucosa primordial de 100. Y bueno, durante el tratamiento no se sugiere disminuir el sodio sérico a menor de 10 miliequivalentes sobre litro. Una vez que ya se tenga la hidratación correcta y es importante identificar que el sodio esté en un valor correcto, bueno, consecutivamente utilizaremos glucosa sérica o la insulina para continuar con el tratamiento progresivo de este estado glucémico. Y bueno, la que sigue, por favor. En cuanto a las insulinas, bueno, se recomienda iniciar con un bolo de 0.1 unidades sobre kilogramo, seguido de una infusión de sodio. Otra opción que se recomienda es iniciar con 0.05 miliunidades, tratando de obtener una disminución de glucosa no menor a 90 miligramos sobre decilitro. Y la que sigue, por favor. En cuanto a los tipos de insulina o la farmacocinética de las insulinas más usadas, pues aquí hay un cuadrito del tipo de insulinas de acción rápida, cuál es la duración de la acción, la vida media, y bueno, importante identificar para el caso de severidad de nuestro estado hiperglucémico hiperosmolar. La que sigue, por favor. Y mire, ya como último y para mencionar, vamos a tener como que complicaciones y pronóstico de esto va a ser como que un poco chistoso porque pues como tal el estado hiperglucémico hiperosmolar, perdón, pues ya es una complicación aguda de la diabetes, ¿no? Pero como tal, pues va a tener como que otras complicaciones que pues, ya son pues, más severas y también van relacionadas en cuestión de el cuadro clínico y también de qué tan bien o qué tan mal se dio el manejo, ¿no? El manejo farmacológico. Eh, pues como tal, las complicaciones van a incluir pues, lo que es el coma, que nuestro paciente quede en ese estado, que mantenga convulsiones ya muy generalizadas y por mucho tiempo, eventualmente la muerte, ¿no? Y el pronóstico va a depender, ¿va? Va a depender de qué, de la gravedad de la deshidratación, de la presencia de enfermedades concomitantes y también depende de la edad avanzada y que también o qué tan más se está dando el tratamiento, ¿no? A final de cuentas, pues ya lo explicaron mi compañera de que los objetivos pues, van a ser llegar a metas, ¿no? Como tal, una osmolaridad sérica menos de 310 miliosmoles, la glucosa sérica menor de 250 miligramos sobre decilitro. Y pues, lo más importante que nuestro paciente pues pueda arreglar o ya no tenga alguna alteración en el estado de alerta, ¿no? Así que pues eso sería todo de nuestra parte. Aquí están nuestras referencias. Si tienen alguna duda o pregunta, pues no duden en dejárnosla en los comentarios. Así que eso sería todo, ¿no? Muchísimas gracias.